Javier Milei, quizás uno de los personajes más histriónicos de la política argentina de estos tiempos y un héroe del pensamiento austríaco, ¿no? El hombre que cree que el Estado es el enemigo a batir y que hay que destruir y hay que desmantelar y que, bueno, pues recortando los gastos la economía va a ir como un tiro. Es evidente que aunque él afirma que va a tener o va a recibir dentro de poco el premio Nobel, pues es una persona que tiene una pobre comprensión de la macroeconomía porque no entiende que el Estado tiene una función fundamental en nuestra economía, la inversión pública, el gasto público tiene un efecto multiplicador, es un agente que moviliza recursos y que hace posible que el sector privado pueda desarrollar su actividad. Milei no entiende que recortando gastos y reduciendo el déficit primario, que es lo que él pretende, lo que consigue es que el ahorro neto del sector privado se reduzca o mengue hasta su desaparición. No entiende que eso significa menos dinero para la economía y no entiende que eso puede tener consecuencias en una caída del ahorro, en una caída del consumo y en una caída de la actividad económica. Él está obsesionado con reducir ese déficit primario a toda costa. Probablemente no le está haciendo ningún bien a la economía argentina, lo estamos viendo en los datos del PBI que han salido recientemente. Su único éxito relativo es que ha conseguido reducir algo la inflación desbocada que tenía Argentina hace 2 años, pero ha sido a costa de probablemente destruir una parte del tejido productivo. Ayer leíamos que Milei había sido recibido con los brazos abiertos por Donald Trump en Estados Unidos. Le ha venido como una bocanada de oxígeno porque tras, digamos, haber conseguido los préstamos del Fondo Monetario Internacional, eh, pensaba en Milei que iba a conseguir estabilizar el peso y Milei introdujo un sistema de flotación dentro de las bandas, ¿no? Dentro de dos bandas, una especie de tipo de cambio administrado casi fijo, pero el peso estaba depreciando, estaba a punto de saltar la banda. No estaba claro si el Banco Central iba a poder defender el tipo de cambio dentro de esa banda. Y bueno, pues in extremis Donald Trump le ha ofrecido, digamos, dólares directamente y eso ha permitido que el peso rebote y por ahora, bueno, pues Milei parece que haber salvado la situación. No sabemos a qué precio, qué es lo a qué ha renunciado, qué es lo que ha entregado a Estados Unidos. Algo habrá entregado, no sabemos muy bien qué. Pero en cualquier caso, quería invitar a dos compañeros de Argentina que nos han acompañado anteriormente para que nos cuenten de primera mano lo que está ocurriendo allí, que nos den su visión, su perspectiva sobre lo que sobre este acuerdo y sobre lo que está consiguiendo Milei y el impacto de sus políticas sobre la economía argentina. Por tanto, bueno, pues una vez más doy la bienvenida a Agustín Mario. Agustín Mario es profesor de la Universidad de Moreno y un experto en teoría monetaria moderna y en el plan de empleo garantizado. Y también a Gonzalo Martínez Mosquera, que también es un experto en el sector financiero y también un autor de un libro sobre teoría monetaria moderna publicado en Argentina y además trabaja en el sector financiero y conoce el mundo de los criptoactivos o criptodivisas, como los llaman algunos. Así que bienvenidos ambos. Decía que lo que hay que quizás poner un poco de perspectiva lo que está pasando en estos días. Nosotros tuvimos ya un programa que lo hicimos en febrero de este año, donde hablamos también de la situación de Argentina y la situación era muy similar. Yo en ese sentido no veo que esto sea demasiado novedoso, excepto por un aspecto particular, que es que ahora en lugar de ir al Fondo Monetario, directamente vamos al gobierno de los Estados Unidos, a Trump directamente. Y decía que me parece importante poner esta situación, enmarcarla en un contexto de más largo plazo que comenzó en el año 2018 cuando, bajo el gobierno de Mauricio Macri, la Argentina volvió, después de 12 años, si no me equivoco, digamos, a solicitar un crédito del Fondo Monetario Internacional. En ese momento el crédito fue un crédito inédito que superó
la cuota de Argentina largamente y violó el estatuto del fondo, algo que fue reconocido por el propio fondo años más tarde, y eran 57.000 millones, de los cuales recibimos 44.000 millones. En abril de este año hubo un nuevo acuerdo por otros 20.000 millones, de los cuales a la fecha hemos recibido 14.000 millones. Y bueno, ahora hay un acuerdo, aparentemente hay un acuerdo en ciernes directamente con el Tesoro de los Estados Unidos. Son cantidades importantes, porque yo recuerdo que el rescate que recibió España en la época de la crisis del euro de los socios europeos, pues andaba en torno a los 100.000 millones o algo así, pero con una economía que el tamaño es, no sé, el PIB de Argentina, España, pero creo que por lo menos son, no sé si son 3 o 4 veces, ¿no?, el PIB de Argentina. O sea, que el porcentaje sobre el PIB, el PBI de Argentina son cantidades muy importantes. Gonzalo, ¿tú qué opinas sobre la visita de Donald de Javier a Donald? Vamos, luego Donald lo ha recibido con entusiasmo. ¿Y tú crees que Donald rescata o le salva a Milei por simpatía ideológica o porque hay contraprestaciones, yo que sé, algún acuerdo sobre los yacimientos de la vaca muerta que desconozcamos, hay letra pequeña allí, o realmente es un préstamo, un apoyo desinteresado del Tesoro de los Estados Unidos por simpatía ideológica? Sí, la verdad es algo que queremos saber todos, la letra chica, que es lo que hay detrás de este apoyo. Y quiero resaltar el hecho de que si hubiese un apoyo que signifique mayor endeudamiento para Argentina, por la ley argentina eso debería pasar por el Congreso, cosa que el gobierno está tratando de evitar. Ahora, para resumir un poco la situación acá en Argentina, te diría que me gusta separarlo en términos de actividad económica y términos, si querés, monetarios, de precios inflacionarios. Lo que es la actividad, uno ve que desde que llega Milei hay una fuerte caída y un rebote, y hoy en día estamos en un techo en el que más o menos venimos rebotando hace, no sé, 15 años, con una gran diversidad entre sectores. Hay algunos sectores que aparentemente les está yendo muy bien, digamos la minería, digamos la energía, el agro, aunque bueno, seguramente con esta medida que después comentaremos, hay una parte del agro que la gran mayoría del campo debe estar insultando a Milei, y no así las grandes cerealeras, que han hecho un gran negocio. Con lo cual, bueno, eso desde el punto de vista de actividad, que en mi opinión la causa fundamental es la falta de déficit primario. Y en segundo lugar, hablando de lo que es la parte... ¿Te puedo parar ahí un momentito con lo de la falta de déficit primario? ¿Podrías explicarlo para un público menos entendido qué quieres decir con la falta de déficit primario, las consecuencias que tiene, y luego sigues? Claro que sí. Digamos, cualquier economía para manejarse necesita una cierta cantidad de activos financieros en moneda local. En Argentina son los pesos. Y cuando esa demanda de activos financieros en pesos, llámese pesos emitidos por el gobierno, bonos en pesos, etcétera, el gobierno no los suministra, eso genera que, bueno, la sociedad no tenga su, llamémoslo así, capital de trabajo en moneda local, y por lo tanto, como por definición no puede trabajar. Así que desde mi punto de vista, esa es la principal causa por la cual la actividad no repunta, y no solo no repunta, sino que
se está enfriando y el panorama es muy malo. ¿Por qué? Porque parte de ese suministro de activos en pesos lo termina haciendo a la fuerza el sector privado, endeudándose con el sistema bancario, y se vio muy fuerte en Argentina el aumento del crédito al sector privado. El gobierno lo festejaba diciendo, ven qué bueno que es este sistema económico que hemos implementado, que hay tanta confianza. Bueno, hoy en día el crédito del sector privado se está enfriando, con lo cual ese suministro de activos en pesos también está desapareciendo, y eso, bueno, tiene una repercusión muy fuerte en la actividad, que, como te decía, en algunos sectores en particular es tremendo lo que está pasando, llámese la construcción, la industria, el comercio, el consumo, y algo que vemos muy fuertemente es que empieza a subir la morosidad. La gente, digamos, el sector privado empieza a no poder pagar sus créditos, que justamente, bueno, ¿con qué se pagan? Con el instrumento para pagar esos créditos es el resultado del déficit del gobierno, que el gobierno no quiere tener. Eso por el lado, digamos, de la Ese actividad. déficit ha caído por los recortes de gastos, sobre todo, no más que por una caída de la recaudación, ¿no? O sea, Correcto. perdón, un aumento de la recaudación, quiero decir. O sea, ha habido un recorte de gastos, no un aumento de la recaudación, porque más bien Milei era partidario de bajar impuestos, entiendo. O sea, que Correcto. es más que por la motosierra, ¿no? Por la motosierra, exacto, que no tuvo su contrapartida en una baja de impuestos. Ahí ya te diría que hay un tema de preferencia política, si uno prefiere un gobierno más grande o más chico. Lo que creo que no vamos a tener en discusión es que hoy en día Argentina necesitaría un déficit primario más alto y que no lo estamos teniendo. Digo déficit primario, y acá ya me meto en el tema el otro tema, el tema de la inflación y demás, porque Argentina tiene hoy déficit fiscal financiero por el pago de intereses en pesos, a pesar de que el gobierno, digamos, de alguna manera lo oculta ese déficit. La realidad es que, digamos, están pagando esos intereses vía la capitalización de deudas, y es por eso que no se reportan oficialmente como déficit, a pesar de que claramente lo es. Y ahí, bueno, Argentina tiene, digamos, un problema de inflación que se redujo fuertemente desde que llegó Milei, eso yo se lo reconozco. En mi opinión, la principal causa por la cual cayó fuertemente la inflación en Argentina es la baja de la tasa de interés, que por alguna razón que desconozco se frenó allá cuando la inflación rondaba no me acuerdo exactamente si 2-3% mensual, y seguimos ahí con inflaciones de ese nivel. Y bueno, acá Milei tiene un problema porque tiene que pagar deuda en dólares. Para hacerlo tiene que hacerse de dólares o refinanciarla. No conseguía refinanciarla, y conseguir esos dólares hubiese implicado, digamos, que suba el tipo de cambio y que suban las presiones inflacionarias, cosa que Milei quería evitar a toda costa, por distintas razones, pero una muy importante es que tenemos una elección ahora en 20 días y no quería que hubiese una suba del tipo de cambio. Con lo cual, bueno, ahí empieza todo este tema del salvataje que necesita de Trump, porque, digamos, el Banco Central, como decía Agustín, empezó a defender un tipo de cambio que era indefendible, y eso hizo que empezara a perder reservas. En 3 días perdió más de $1.000 millones de dólares. Y bueno, en una situación insostenible, con lo cual era o devaluar, básicamente, o digamos, eliminar este sistema de bandas y dejar que el dólar subiera más allá de la banda superior, o opción 2, bueno, tener algún tipo de salvataje que veremos si realmente existe, ¿no? Porque por ahora no conocemos la letra chica. Y perdón,
termino con esto. Hay dos presiones, me parece, sobre el tipo de cambio y la inflación. Uno es la necesidad de hacerse dólares para pagar la deuda externa. Número dos, la tasa de interés, que en mi opinión es un daño autoinfligido, porque podrían haber seguido bajando la tasa de interés y eso hubiese ayudado mucho. No solo hubiese ayudado mucho a frenar la presión al dólar y a los precios. Sí, lo que observamos es de todas formas, una mejora al tipo de cambio, ¿no? O sea, tras el acuerdo, desde luego, parece que ha habido una subida de la cotización del peso, ¿no? O, por lo menos, no sé si es sostenible, no sé cuánto durará. No sé, Agustín, si tú ves que con este acuerdo los problemas han acabado para Argentina, o esto es simplemente pan para hoy y hambre para mañana. No, obviamente no creo que se hayan acabado los problemas, pero porque, insisto, yo coincido con lo que dice Gonza respecto de la falta de déficit, pero lo que creo que hay que entenderlo en el marco más amplio. O sea, la economía argentina está condicionada desde el año 2018 por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No es, digamos, si quisiera tener el déficit necesario para que la economía opere con pleno empleo, tendría grandes problemas. Yo creo que ahí el riesgo es una hiperinflación. O sea, quiero decir, este nivel de actividad es una consecuencia, no es que es solamente que Milei no entiende la economía, sino que es una consecuencia de las restricciones que impone, digamos, el acuerdo, o sea, con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Me parece que es un punto importante porque también para pensar una salida, es muy difícil pensar una salida si primero no se encara este tema. Yo creo que, de hecho, el gobierno anterior, el gobierno de Alberto Fernández, uno de los grandes problemas que tuvo es que desde el día 1 dijo, bueno, el problema de la deuda lo vamos a ir viendo, llegó el final del gobierno y lo seguían viendo todavía, y digamos, no lo habían podido resolver. Entonces, yo creo que es muy importante entender que una cosa está vinculada con la otra, digamos. Tener deuda en moneda extranjera, de alguna manera, nos fuerza a preocuparnos de una forma u otra, siempre tenemos que tener algún tipo de esquema de tipo de cambio fijo o algún tipo de hard peg y demás. Ya sea con control de cambios o sin control de cambios, Argentina, yo creo que realmente Argentina en estas condiciones no puede flotar, porque nadie acá sabe cuál es un tipo de cambio medianamente razonable. O sea, acá cualquier tipo de cambio parece barato. Y ese es parte del problema. Cualquier precio del dólar parece barato y entonces siempre la presión es a que te compran todo. ¿No es cierto? Entonces, eso es, digamos, es un gran problema para la política económica porque, bueno, la experiencia está mostrando que el Banco Central no puede defender ningún tipo de cambio. Y el problema es que si tiene que devolver los 70.000 millones de dólares que tiene que devolver, si tuviera que pensar en eso, porque el riesgo país los niveles de riesgo país hacen impensable, digamos, rolear o refinanciar la deuda, entonces realmente uno se pregunta cuál es el tipo de cambio lógico en la economía argentina. Yo honestamente no me animo a decir un número, justamente porque no está... por el contrario, en las etapas históricas en las que Argentina ha logrado de algún modo salir de este tipo de situaciones, en el año 2000, digamos, la salida de la convertibilidad, Argentina lo primero que hizo fue resolver el problema de su deuda en moneda extranjera. Entonces, me parece descargarse de esa deuda, de librarse de esa deuda, mediante renegociación o lo que fuera. Exacto. Porque no es exportador neto ahora Argentina, o es exportador neto. Sí, tiene que serlo, ¿no? Para poder... Bueno, hoy Argentina no es exportador neto. De hecho, ese es el problema. Ese es el problema, entonces, claro. En la cuenta que decía Gonza recién, es verdad lo de los intereses que se capitalizan y que
digamos, generan un déficit que el gobierno no cuenta. Pero, por ejemplo, en el primer trimestre, el Banco Central vendió arriba de 5.000 millones de dólares. Eso es compra de pesos, es equivalente a recaudación. Entonces, eso es... Estoy retirando pesos y meten, sí, exacto. para mantener Entonces, el tipo de acá cambio. el sector que está en déficit en la economía argentina, al menos hasta el primer trimestre, sin lugar a dudas es el privado. Y eso explica la recesión a la cual nos estamos dirigiendo derechito. Estamos yendo derechito a una recesión. Ya los datos del segundo trimestre muestran caídas del PIB per cápita, y los datos que salieron ayer de la actividad mensual del mes de julio también dan caídas. Es el tercer mes consecutivo de caída. O sea, digamos, es la consecuencia lógica de estas políticas, pero que están todas, en mi mirada, están muy relacionadas con el problema de fondo, que es las limitaciones que impone todo el tema de la deuda. Y insisto con esto, la Argentina no ha pagado todavía un solo dólar en términos netos de la deuda. Entonces, digamos, imagínense las limitaciones que impone esta situación sin siquiera haber devuelto un solo dólar. O sea, el riesgo acá, el riesgo real, el riesgo grave para la Argentina es, si tuviera caída, es más grande si la medís en términos per cápita, como tiene que ser, ¿no? O sea, la población crece. Ayer se publicó el estimador mensual de la actividad. ¿Y cómo salió ese estimador? Y, digamos, fue para el mes de julio que bajó 0,1%, o sea, nada, lo mismo que junio. Pero cuando vos ves el gráfico se ve que, lo que te decía, como que hemos llegado a un nivel que no logramos superar en términos totales, no per cápita, que es una buena acotación. Estás estancado totalmente, Gonzalo. Desde enero estás estancado, digamos. Desde enero que no estás creciendo en términos per cápita. Y con una leve... ¿Cómo? Sí. Y insisto, si lo pensamos en términos más históricos, ¿no? Porque Milei insiste con la B corta, que es hacer zoom en estos últimos 2 años. Pero si uno mira una foto mucho más larga, la economía argentina no crece desde el año 2011. ¿Sí? O sea, el PIB per cápita nunca superó el nivel que alcanzamos. Son 14 años de no crecer. Eso es algo que es muy raro a nivel internacional. No hay economías, excepto eventos extremos, es muy raro encontrar economías que no crezcan por 14 años. Entonces, acá hay algo particular de la situación argentina, por eso digo que no podemos soslayar, digamos, ¿no? No es algo común que le pasa a las economías latinoamericanas. A ver, para entender un poco, porque Agustín dice, el hecho de tener este nivel de deuda externa te condiciona. Entiendo que lo que decís es que supongamos un régimen de flotación y olvidémonos por ahora del tema de si es políticamente factible o no. Digamos, entre comillas, la solución, teóricamente, sería: Argentina se vuelve un exportador neto tan grande que consigue los dólares para poder pagar esa deuda externa. El problema de eso es que te obligaría a reducir los salarios internos de una manera tan fuerte que no sería viable políticamente. Ese sería el condicionamiento, digamos. Yo hay un comentario más. A mí me surge la duda, la verdad que no he hecho las estimaciones, ni mucho menos, pero me surge la duda si con una propuesta estilo la de Warren, de gravar las exportaciones, siendo que Argentina tiene un potencial energético, en lo que se llama vaca muerta, que los que entienden el tema te dicen que es infinito. Y también, bueno, en minería, que entiendo que se puede llegar a desarrollar bastante, me surge la duda de si vía una retención de ese tipo no se puede llegar a, digamos, pagar la deuda. A ver,
no es que la vas a pagar efectivo, sino que el hecho de tener ese esquema hace que te baje el riesgo país y puedas refinanciarlo, ¿no? Ahí tengo la duda de si, bueno, si esa no podría llegar a ser un camino. Sí. Yo no soy para nada especialista digamos, sé que he hablado con gente más optimista y otra gente menos optimista respecto del potencial no solo del potencial, sino también de los tiempos, ¿no? O sea, alguna discusión creo que sobre el potencial hay bastante consenso, pero una cosa es si esto es el año que viene o dentro de 10 o dentro de 15 años, ¿no? Pero sí, en teoría, yo creo que sí, Gonzalo, yo creo que es viable, o sea, pero... Es viable convertir a Argentina en una nación netamente exportadora de Claro, materias primas, ¿no? pero por eso, digamos, claro, Sí. por supuesto, Sí. pero digamos, lo que hay que entender es, mira, Aldo Ferrer, que es un economista argentino, bueno, muy importante, él tiene un libro de 1983 que se tituló Vivir con lo nuestro, ¿no? Vivir con lo nuestro es un poco la idea, bueno, de idea de independencia económica, muy, muy afina. Bueno, y lo que tenemos que entender es que pagar la deuda es vivir con menos de lo nuestro. O sea, estaríamos destinando una porción de nuestras exportaciones a pagarle, a devolver una deuda, digamos, aunque sean solo intereses, digamos, ¿no? Incluso aunque sean solo intereses, que son dólares que de otro modo podríamos usar para importar cosas, digamos. Entonces, eso creo que hay que no perderlo de vista y por eso me parece importante, digamos, plantear el tema de la renegociación y la reestructuración. Argentina ya lo hizo. Argentina en el 2005 logró una reestructuración que tuvo una quita del 60%, del 40% del capital, del capital. Entonces, digamos, yo creo que se pueden hacer, digamos, no es cuestión solamente de aceptar cualquier tipo de condicionalidad, pero para eso es importante que el default esté en la mesa de negociación, porque si no, no tenés nada para presionar. Argentina en el año 2002 declaró el default, fue lo primero que hizo, y después se sentó a negociar. Es muy diferente negociar habiendo defaulteado que sentarse a negociar sin haber defaulteado, porque digamos, tu credibilidad es muy distinta. Entonces, yo sé que... O sea, te da más credibilidad haber hecho el impago previo, con lo cual los inversores saben que para cobrar algo van a tener que llegar a... Mi punto, exacto, mi punto es, en cualquier caso, digamos, en cualquier caso, lo que sí hay que poner sobre la mesa es que habría que buscar algún mecanismo institucional que limite o directamente prohíba la posibilidad de que el sector público pueda endeudarse en una moneda que no emite, porque digamos, si no, vamos a seguir en esta calecita de acá a lo próximo por siempre, digamos, porque hoy es Milei, mañana va a ser otro gobierno y pasado va a ser otro, y estamos siempre discutiendo a ver cómo reducimos el nivel de vida de los argentinos porque por un tiempo quisimos vivir por arriba, digamos, tener un tipo de cambio demasiado barato, entonces, o sea, una moneda demasiado apreciada. Entonces, esto me parece que hay que decirlo, porque si no parece que, me parece que vamos a seguir tropezando siempre con la misma piedra, digamos, ¿no? No sé cómo lo ven. Porque estos dólares que han entrado del Fondo Monetario Internacional no se utilizaron para pagar importaciones, ¿o sí? ¿O simplemente se quedaron embalsados ahí en el Banco Central? No, por ejemplo, en el año 18, sí. Si vos mirás los números del déficit de cuenta corriente de Argentina, parece Australia, digamos. O sea, mismo el déficit de cuenta corriente de Milei en el fin del año pasado y principio de este año, son arriba de los 5.000 millones de dólares en un trimestre. O sea, no, digamos, son números que para mí me resultan difíciles, no me parecen que sean sostenibles para la economía argentina. Entonces digo, a ver, lo pongo en estos términos. Si a mí me dicen que podemos seguir engañando al resto del mundo de acá a la eternidad, bueno, me parece muy bien, sigámoslo haciendo. Pero me parece que algún día esto va a terminar y cuanto más tardemos en terminar esto, más fuerte va a ser el golpazo, más fuerte va a ser el ajuste, más fuerte va a ser la devaluación, digamos.
Ya lo vivimos esto en Argentina, ya vimos el 2001, y es una olla a presión que un día, bueno, se suelta. Es decir, estos dólares los presta el Fondo Monetario Internacional al gobierno argentino. Y el gobierno argentino, esos dólares, ¿qué hace con ellos? ¿Compra cosas o se los pasa de alguna forma mediante transferencias al sector privado? Pero estás hablando, perdón, de los dólares, pues nosotros Claro, somos o sea, lo que estamos expertos en sacarle diciendo, dólares al mundo. Después estoy diciendo tenemos que estoy discusiones. viendo el dato que decía Agustín de déficit por cuenta corriente, ¿no? Que estaba, bueno, he ido a los datos del primer trimestre de 2025 que publica el INDEC, ¿no? Y sale aquí un endeudamiento neto de menos 5.137 millones de dólares de Estados Unidos, ¿no? Ese endeudamiento se utilizó, entiendo, para comprar. Coincide, exacto, Stuart, ese número coincide prácticamente con la pérdida de reservas del Banco Central. Pero eso, insisto, eso es el primer trimestre, ese es el esquema anterior al último acuerdo. O sea, a partir de abril hay un nuevo acuerdo y un nuevo esquema en el cual el Banco Central no compró ni vendió dólares, en principio, ¿no? O sea, estos últimos días, pero ya fuera del segundo trimestre. El lunes vamos a tener los datos de la balanza de pagos del segundo trimestre y vamos a ver un poquito, a ver qué pasó. Yo esperaría que el déficit de cuenta corriente por lo menos se haya achicado algo, digamos, ¿no? Se debería haber achicado algo. Efectivamente, estoy viendo que efectivamente lo normal en Argentina es que tengo un déficit por cuenta corriente casi todos los trimestres, ¿no? Con algunos repuntes en algún trimestre, pero veo que aquí incluso el del primer trimestre de 2025 fue casi histórico, ¿no? Por lo menos la cuenta corriente fue muy negativa, ¿no? Sí, algo que quiero puntualizar es que más allá de las condicionalidades que nos genera el préstamo que le dieron al gobierno de Macri, Milei no está exento de haber cometido un montón de errores autoinfligidos, ¿no? Digamos, tanto en política fiscal como en política monetaria, digamos. Te diría que en política fiscal son errores que uno ve en otras partes del mundo también. Esto de, digamos, tratar de eliminar el déficit, por ejemplo. Sí. En política monetaria hemos cometido algunos errores que ya se sabe que hace 100 años se sabe que no hay que hacerlo, y como tenemos un presidente de la escuela austríaca, bueno, hemos intentado algunos experimentos monetarios en los últimos 2-3 meses absolutamente ridículos, y el rumor dice que Caputo, el ministro de Economía, a los bancos y, digamos, a las empresas grandes le decía: en realidad esta decisión puntual no fue mía, sino que viene de Milei, o sea, yo no hubiese hecho esto. O sea que hay desavenencias dentro del propio gabinete de Milei. Bueno, Caputo nunca te lo va a reconocer, pero hay un historiador económico, Pablo Gerchunov, muy conocido acá en Argentina, que dice, yo lo escuché creo esto en marzo, en abril, dice: yo me imagino que en el Ministerio de Economía deben estar temblando pensando qué propuesta ridícula les trae Milei, basada en la Escuela Austríaca de Economía. Vos no te imaginás el despelote monetario que armó Milei hace 2-3 meses, porque le quitó a los bancos la herramienta que tenían para invertir su liquidez, ¿ok? Y tener un rendimiento a un día. Entonces los forzó. Las letras de liquidez o las LEFIs. Sí. Se los quitó y los forzó a usar como herramienta una LECAP, que es a 30 días o más. Corregime, Agustín, si por ahí me equivoco en algo. Y los bancos, ¿qué hicieron? Dijeron, bueno, parte de la liquidez que hubiésemos usado para invertir en LEFIs a un día, no la vamos a invertir en LECAPs a 30 días porque
corremos riesgo de necesitar esa liquidez, y por lo tanto, bueno, la mantuvieron en pesos sin cobrar una tasa, lo cual hizo que la tasa de corto plazo se derrumbara. Y ahí el gobierno se asustó y le subió los encajes y los forzó a usar las LECAPs, y eso tuvo, bueno, es largo de explicar, pero tuvo como resultado que de golpe un día la tasa de interés fuera 90% mensual, al otro día 150, al otro día 70, era inmanejable, y así vivieron durante un tiempo hasta que ahora aparentemente volvieron a usar instrumentos a un día para manejar la tasa de interés, que la verdad nadie tiene muy claro, todo el mundo está distraído con lo de Trump, pero nadie tiene muy claro cuál es la política monetaria hoy en Argentina. No se sabe si es agregados monetarios, tasa. De todas formas, le van a dar el premio Nobel, ¿no? Eso augura él, ¿no? Lo cual, bueno, va a ser el premio Nobel austríaco. Lo que pasa es que algunos austríacos aquí andan tentándose la ropa, porque Juan Ramón Rayo, ¿no? Un propagandista de la escuela austríaca de aquí, bastante conocido, fue publicó en Twitter el otro día diciendo que el plan de Milei era acabar con el déficit fiscal, ¿no? Y si el Congreso destruía el déficit fiscal, entonces ya no había plan Milei. En definitiva, estaba intentando descargar de responsabilidad a Milei, ¿no? O los austríacos ya están intentando decir, no, Milei no ha sido el Congreso, no nos han dejado aplicar nuestro programa, ¿no? Sin embargo, bueno, hay tantas cosas para decirte esto. Yo no me quería enfocar tanto en Milei y Caputo porque, bueno, podría pasarme el día entero. Pero realmente hay cosas que van a quedar, yo creo, para la historia. Por ejemplo, el equipo económico en su totalidad en un programa de streaming, haciéndose los cancheros, diciendo que el dólar flota. Y bueno, como dije al principio, hablar de tipo de cambio flotante entre bandas es una contradicción en el adjetivo. Si hay bandas, el tipo de cambio no es flotante, por definición. Y de hecho, lo que pasó la semana pasada lo dejó bien claro. Si no estaba Trump, no había más bandas cambiarias porque no había chances de defender. Esa es una. La otra es esta idea que... ¿Cuántas reservas le quedaban al Banco Central para defender si vos mirás el dato, son alrededor de 40.000 millones, pero ellos decían que tenían... parte de eso está en oro, parte de eso está en DEX, parte de eso está... O sea, liquidez para salir al mercado a defender. Ellos decían que tenían 22.000 millones. El viernes el ministro de Economía dijo, vamos a vender hasta el último dólar, y el lunes anunciaron que le iban a pedir plata a Trump. Así que digamos, los principios van cambiando según los días, pero digamos, son cosas muy locas. Como decía Gonzalo, hay cosas que ya no se discuten más, digamos, en el mundo, que ya no hace falta, digamos, estudiar la TMM para saber estas cosas. Cualquier banquero central del mundo, digamos, sabe que hay que tener un objetivo de tasa de interés. Acá hablaban de la tasa de interés endógena. O sea, la idea era que la tasa de interés iba a ser la que tuviera que ser para cumplir algún objetivo de algún agregado monetario, ¿no es cierto? Cuando pasaron el programa a un programa de control de agregados, le dicen. O sea, bueno, volver al monetarismo de los años 80. Bueno, y lo que pasó fue lo que ya sabemos que iba a pasar, que la tasa de interés adquirió una volatilidad, como decía Gonzalo, que un día era 30, otro día era 100, otro día era 150, después bajaba a 60. Bueno, digamos, una cosa... Y un comentario rápido. Y ese agregado monetario tampoco lo teníamos muy claro cuál era. Porque M2, M3. Claro, inventaron, y crearon un nuevo agregado que es la base monetaria amplia, que incluye los depósitos del Tesoro del Banco Central. Una cosa, pero estrambótica. Y la inflación ha caído, eso sí, ¿no? ¿Tenemos una tasa de inflación más baja que hace unos meses o seguimos o hay propaganda del gobierno? Es decir, sí que es verdad que no tenemos las tasas de inflación de hace 2 años, pero parece que sí que sigue siendo relativamente alta, ¿no? A ver, un comentario ahí. La tasa de inflación, bueno, como te decía, desde, digamos, cuando asume Milei, hace una devaluación muy fuerte,
por encima de lo que yo creo que hubiese sido un tipo de cambio, llamémoslo así, de mercado. Y eso hace que la inflación se dispare, así como también los índices de pobreza y otros índices. Luego la inflación tuvo una fuerte caída hasta más o menos, hablemos de 2% mensual, llegó incluso a 1,5, aunque la núcleo estaba más cerca de 2% mensual. Y el último dato de inflación mayorista, que venía por debajo de la inflación general, dio 3% mensual, como que aparentemente hubiese un rebote, y en el último informe de inflación, vos lo que ves es que los que ayudaron a que la inflación no fuera más alta, dio alrededor de 1,5, no, 1,9, lo que ayudó a que la inflación no fuera más alta fueron los transables. Ahora, ahí pareciera algo contradictorio, porque en realidad el tipo de cambio había subido, con lo cual uno esperaría que los transables fueran los que más subían, que subieran más que el promedio. Sin embargo, los transables subieron menos que el promedio, y a mí eso me dice que lo que ayudó a que la inflación no fuera más alta es la apertura de importaciones, que hizo que, por ejemplo, la ropa fuera, la vestimenta fuera lo que menos subió, y a eso a mí me dice que en realidad la inflación, no sé cómo llamarla, pero la inflación de fondo real viene corriendo más alta ya es más alta que la publicada digamos, en los índices, y mi expectativa es que ahora la inflación que dé para septiembre muestre un pequeño rebote. Según mi ley, la inflación en julio del año que viene va a ser 0. No quiero ver. Bueno, ni frío ni calor. ¿Quieren hacer algún último comentario? Y yo creo que aquí tenemos ya suficiente análisis de esto. Esto es evidentemente un culebrón. Es decir, dentro de 3 meses podemos volver a hacer otro programa y seguramente, bueno, habrá nuevos personajes, nuevos episodios, pero digamos, el argumento de fondo continuará, ¿no? O sea, seguiremos con la deuda en dólares y seguimos con los problemas cambiarios, etcétera, ¿no? Pero bueno, por ahora digamos que por lo menos me ha ganado algo de tiempo, ¿no? Entonces no sé cuánto tiempo ha ganado. Podemos evaluarlo quizás en invierno, aquí, verano de ustedes, o en la primavera del año que viene, y a ver para qué ha servido este acuerdo con Trump, ¿no? Sí, sí. No, bueno, no, en realidad, poco lo que decía, yo creo que esta situación es simplemente un capítulo más, con alguna novedad por lo institucional, por el hecho de que es directamente con el gobierno de Estados Unidos y no a través del fondo, pero es un capítulo más en la crisis de deuda en moneda extranjera de la Argentina. En ese sentido es... cada cierto tiempo necesitamos ir a pedir una nueva, o un reperfilamiento, o una nueva, directamente nuevos desembolsos. Y bueno, eso me parece, no sé, quizás hay razones que no son económicas que hagan que esto se pueda mantener en el tiempo, la verdad que no lo sé. Yo creo que hay una pregunta clave que no tengo la respuesta, pues no, como decíamos recién, no se conocen todavía los detalles, es en qué medida se va a modificar el esquema de política económica, si esto, digamos, el swap que propone el gobierno de Estados Unidos es para sostener el esquema de las bandas o no. Porque, digamos, creo que ahí está parte de la clave de la cuestión, ¿no? O sea, ¿puede Argentina simplemente vender los 20.000 millones de dólares que le da Trump y listo? Digamos, yo no creo que esto sea tan sencillo, pero también dije lo mismo cuando los prestaba el fondo, y la realidad es que el fondo viene haciendo el ridículo desde hace muchos años con Argentina. Entonces, no sé, realmente quizás Toto Caputo y Milei son más piolas de lo que uno piensa y logran seguir engañando a todo el mundo por mucho más tiempo, y eso le puede dar algo de tiempo al gobierno, digamos, que es simplemente eso, ¿no? Después la situación de la economía, no solo el nivel de actividad, sino los niveles de empleo,
que son en definitiva lo que tiene que ver con las condiciones de cómo vivimos los argentinos, ahí no hay razones o sea, son todas malas las noticias. Entonces creo que también las elecciones que se vienen ahora dentro de prácticamente un mes, creo que por más buenas noticias que puedan ofrecer en el plano financiero, de alguna estabilidad cambiaria, es difícil decirle hay 650.000 personas desocupadas más o subocupadas desde que asumió Milei. Es muy difícil hablarle a esa gente y decirle, bueno, confía en Milei porque el dólar está estable, digamos. La verdad creo que no le va a importar nada a esa gente. Ya pasó en alguna medida en las elecciones de la provincia de Buenos Aires hace un par de semanas. Y bueno, creo que está abierto, digamos, creo que podemos hacer un programa nuevo de acá a 2 o 3 meses y vamos a seguir teniendo novedades. Así que simplemente... Gonzalo, ¿alguna palabra final? Hay un tuit que me parece que es importante de Gita Gopinath, que es la número 2 del fondo, que dice, bueno, ya que tienen plata, ahora de Trump, aprovechen y liberen el tipo de cambio y empiecen a acumular reservas. Me parece que veo difícil que se pueda mantener este sistema de bandas. Si llegamos a tocar la banda superior, me parecería muy poco probable y muy malo que el Banco Central se ponga a perder reservas para sostener el tipo de cambio, con lo cual entiendo que Argentina va a salir ya salió en este momento de las bandas, no en los hechos porque todavía no estamos en el tope, pero si llegamos al tope no creo que las mantengamos. Un comentario sobre el aumento del desempleo que mencionó Agustín. Los datos de desempleo estamos altos, pero donde más se ve es digamos, ¿cómo lo llamaste vos, Agustín? En el empleo informal, al autopropismo, digamos. Sí, yo hablé de desocupados y subocupados. Exactamente. Se ve claramente esa situación. Y bueno, nada, como decía Agustín, digamos, pareciera, o Stuart, parecía el día de la marmota, ¿no? Repetimos el mismo error. En el fondo seguimos con el mismo problema de fondo de mantener la deuda externa y bueno, veremos cómo lo solucionamos.